Mis queridos hermanos, los invito para que vayamos a hacer la lectura en Mateo, capítulo 3, versículo 11, y a la letra dice así: Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, tenemos una pregunta. ¿El bautismo del Espíritu Santo y el de fuego es lo mismo o son dos cosas diferentes? Oremos para comenzar. Señor, Cristo Jesús, necesitamos como siempre de tu ayuda, porque sin ti nada podemos hacer, porque somos carne caída, hombres inútiles, pero a ti te ha agradado por tu misericordia y gracia revelar tu palabra para los que te aman y te buscan. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para atesorar tu palabra, para ponerla por obra. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Mis queridos hermanos, muchos conocemos este versículo en cuestión. Estamos hablando de Juan el Bautista cuando él estaba haciendo el bautismo allí en el río. Así que él estaba hablando y la pregunta es, dice en el versículo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Así que la palabra que se usó aquí es baptizo, que se deriva del verbo bapto, que significa sumergir en totalidad en un líquido o un fluido. También es usada en Marcos 10, 38, 39, esta misma palabra. Y los invito para que vayamos allá y nos enteremos cómo fue usada en la palabra también. Marcos 10, 38 dice: Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Fin de la cita. Así que aquí, el Señor Jesucristo, en el contexto, recordemos que Juan y Jacobo le estaban pidiendo sentarse uno a la derecha, uno a la izquierda cuando estuviera en su reino. Por eso el Señor Jesucristo les dice eso. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Así que la copa y el bautismo de la cual el Señor Jesucristo está hablando es soportar la muerte y el sufrimiento como Jesús lo haría y lo hizo. Así que, ¿qué significa ser sumergido en totalidad en un líquido o en un fluido? Es el bautismo. Muy importante este punto para poder entender todo en el desenlace al final. Así que veamos la muerte de Jacobo. Si fue así, dejemos que la misma escritura nos dé la claridad del tema. Para esto nos va a ayudar Lucas en el libro de Hechos, y estoy hablando del capítulo 12 y voy a dar lectura versículo 1 y 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Fin de la cita. Efectivamente, mis queridos hermanos, Jacobo tomó de la misma copa que bebió nuestro Señor Jesucristo. Pasar por sufrimiento y fue también bautizado
o sea, sumergido en totalidad hasta ser asesinado como nuestro Señor Jesucristo lo fue. Veamos entonces ahora al apóstol amado, estoy hablando de Juan. Para esto podemos ir a Apocalipsis, este libro tan controversial, pero no nos vamos a meter en ese punto. El último libro donde se cierra el canon, Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 9, y dice a la letra: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, efectivamente las Escrituras confirman que también el apóstol Juan bebió de la misma copa de sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo y también fue sumergido en tribulaciones. Y sabemos que allí murió en la isla de Patmos, porque la isla de Patmos era un lugar rocoso alejado del resto del Imperio Romano, donde se mandaban a los presos a ser desterrados por causas políticas, pero en el caso del apóstol Juan, por causa de su fe, fue mandado ahí. En otras palabras, no estaba de vacaciones. Ahora, vemos o pasemos al bautismo de fuego. Para esto, necesitamos recordar, refrescar de nueva cuenta qué significa ser bautizado. Ser sumergido en totalidad en un fluido o líquido. Así que Marcos nos ayudará en el segundo punto, que es el bautismo de fuego. Pero antes debemos de recordar la función de la Y en un escrito, muy importante. Así que la Y es la conjunción, es decir, ofrece la posibilidad de elegir entre dos o más realidades distintas o entre dos variantes. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:17. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ahora sí, vayamos a Marcos capítulo 9, y no voy a dar toda la lectura, voy a dar los fragmentos sin alterar la palabra. Estoy hablando del capítulo 9, versículo 42 al 50. Aquí se está hablando de la ocasión de caer. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se atare una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Así que aquí, mis queridos hermanos, se repite 3 veces una frase y es muy importante. Toda la Biblia es importante, pero cuando lo dice más de una vez, hay que poner mucha atención y cuidado. Así que estoy hablando de esta frase que dice: ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso se repite del 42 al 50, 3 veces, mis queridos hermanos. Está hablando primero de la mano, del pie y del ojo. Así que dice que mejor es entrar manco al reino de los cielos que ser echado completo o ser arrojado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Así que, mis queridos hermanos, recordemos de nueva cuenta qué significa ser bautizado: sumergido en totalidad, ya sea en un líquido o en algo, pero ser sumergido, metido en totalidad. Así que, bendito sea el nombre del Señor, que aquí la Y nos da ese entendimiento
para que nosotros podamos entender que es una conjunción, que es algo que nos va a hacer elegir entre dos cosas. Por eso al principio dice, Él bautizará, está hablando del Señor Jesucristo. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Son dos opciones. No es que sea uno bautizado primero con el Espíritu y pedir o buscar el bautismo de fuego. Mis queridos hermanos, basado en estos textos bíblicos, no es mi idea, es la idea de nuestro Señor que dejó plasmada su palabra para que nosotros entendiéramos, nosotros no debemos de pedir ese bautismo de fuego. Es incorrecto. Ahora que ya sabemos, vamos a poder nosotros orar de manera apropiada, porque ya hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, a los que hemos sido llamados, a los que hemos sido escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación de este mundo. Nosotros no debemos pedir que seamos bautizados en fuego, porque ya no se debe. Y los que no conocen o que no son hijos de Dios, no pidan eso, porque en otras palabras, están pidiendo, mándanos al infierno. Eso es literalmente lo que se están diciendo. Pero gloria a nuestro Padre Santo que nos deja entender esta escritura por medio de su palabra para poder abrir el entendimiento y ver con claridad y llegar al trono de la gracia y pedir oportuno socorro y ser salvados por el único Salvador, Cristo Jesús, que no hay otro nombre bajo este cielo más que Cristo Jesús, al cual el Padre ha enviado y está ahí esperando para que vayan a arrepentimiento de sus pecados, lo confiesen, les dé de su espíritu, les transforme su corazón del de piedra que tienen a uno de carne, sea derramado el amor en ese corazón, lo pueda absorber, pueda ver la claridad, la brillantez de nuestro Señor Jesucristo y vayan corriendo a sus pies y servirle y nunca más apartarse de su camino. Bendito sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, un abrazo y bendiciones.